Un saludo muy cordial para todos los que se incorporan a este taller, a esta charla hoy día. Seguimos hablando de nuestro Santo Padre, San Juan de la Cruz. El tema de hoy es San Juan de la Cruz, razones para ser doctor de la Iglesia. Este año celebramos el centenario de la proclamación del Santo Padre San Juan de la Cruz, que fue beatificado por Clemente X en el año 1675 y canonizado por Benedicto XIII en el año 1726, es decir, hace 300 años, y fue proclamado doctor de la Iglesia el 24 de agosto de 1926 por el Papa Pío XI. Por lo tanto, estamos celebrando este año el centenario de la proclamación como doctor de la Iglesia. Bien, es necesario haber estudiado académicamente teología para ser doctor de la Iglesia. Fue una pregunta que escuché, una consulta que escuché un día en un congreso de San Juan de la Cruz. Sinceramente, me he hecho, es más de alguna oportunidad, una pregunta, o esta misma pregunta. Muchos de los doctores de la Iglesia no estudiaron teología y la razón es porque el título académico de teología o las facultades universitarias de cierta época no existieron. Entonces, es importante, más que lo académico, la formación mística, la experiencia de Dios y la experiencia espiritual, como es el caso del Santo Padre San Juan de la Cruz. En opinión de algunos eruditos, San Juan de la Cruz solo habría estudiado un año teología en la Universidad de Salamanca, como estudiante de arte y de teología. De Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz aprendemos que la experiencia de Dios y la mística espiritual son fundamentales para transformar la fe en una relación personal, profunda y gozosa, más allá de la simple adhesión dogmática. Con todo, es bueno aclarar que la mística no busca solo fenómenos extraordinarios, no se es místico solo por fenómenos extraordinarios, sino una sensibilidad contemplativa para vivir una unión íntima con lo divino, transformando al ser humano desde su interior. Y yo puedo asegurar que he aprendido más y mejor teología desde la enseñanza de los místicos que de los grandes teólogos. Para mí ha sido mucho más claro. Por otra parte, hay una buena cantidad de doctores de la Iglesia que no estudiaron académicamente teología. Ciertamente en su época no existía la teología como carrera universitaria y su formación era la retórica clásica o el estudio directo de las escrituras. Voy a mencionar algunos doctores que no hicieron o no estudiaron académicamente teología por lo que sabemos hoy día. Durante la época
patrística tenemos algunos doctores, estoy hablando del siglo IV al siglo VII. Por ejemplo, San Ambrosio de Milán, que era un alto funcionario romano, o sea, un gobernador, que ni siquiera estaba bautizado cuando fue elegido obispo por aclamación popular. Tuvo que aprender las bases de la fe de forma acelerada tras su elección. Era necesario. San Jerónimo, su formación principal fue en letras y en retórica en Roma. Fue un erudito en lingüística, autodidacta en temas bíblicos para realizar en aquel tiempo la Vulgata. San Agustín de Hipona, doctor de la Iglesia, estudió y enseñó retórica. Su conocimiento teológico se desarrolló a través de su conversión y la lectura profunda, pero no en una facultad. Otro más, San Gregorio Magno. Provenía de una familia de la nobleza y fue prefecto de Roma. Su educación fue administrativa y jurídica antes de entrar en la vida monástica. Pero también tenemos algunas doctoras místicas sin estudios formales, las que queremos muchísimo. Debido a las restricciones de la época, para las mujeres ninguna de las primeras doctoras tuvo acceso a estudios universitarios o seminarios de teología. Su doctrina es considerada fruto de la experiencia mística y de la ciencia del amor. Voy a mencionar a Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, que fue una monja carmelita cuya teología es puramente de experiencia, podríamos decir experimental y descriptiva de la vida espiritual. Alguien más, Santa Catalina de Siena. Era una laica dominica de la Orden Tercera que ni siquiera sabía leer o escribir bien en sus inicios. Sabemos que dictaba sus cartas y su famoso diálogo por inspiración divina. Teresita de Lisieux, Santa Teresa de Lisieux. Entró al convento muy joven, a los 15 años, y tuvo que solicitar incluso permiso especial al Papa León XIII debido a su corta edad. Ella murió a los 24 años, no tuvo formación académica formal, pero su caminito espiritual revolucionó la teología del siglo XX. Y por último, recordar otros casos que tuvieron incluso formaciones profesionales alternativos. Me refiero a San Efrén de Siria. No fue sacerdote, sino un diácono. Su teología se expresaba a través de la poesía y los himnos, no de tratados académicos escolásticos. San Juan de Ávila, aunque estudió en Salamanca y Alcalá, su enfoque era la predicación popular y fue reconocido como doctor más por su sabiduría espiritual que por una carrera de investigador académico. Esos ejemplos por ahora, para no prolongar más. Pero ¿y cuáles fueron las razones que tuvo el Papa Pío XI? Esa es la pregunta de este taller, para proclamar a San Juan de la Cruz como doctor de la Iglesia. Al declarar el Papa Pío XI como doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz destacó su inigualable contribución a la teología mística. Reconoció su capacidad para guiar a las almas hacia la unión con Dios a través de la noche oscura y la espesura del padecer, elevándolo como maestro universal de la vida espiritual. También influyó en la decisión del Papa Pío XI, la profundidad excepcional de sus escritos místicos
y su magisterio, sobre todo sobre la vida espiritual, centrados en el abandono del alma y la unión mística. Sus obras como Noche Oscura y Cántico Espiritual son consideradas cumbres en la teología espiritual. Pero además puedo mencionar algunos puntos clave. Doctor místico, se le reconoció oficialmente como el gran maestro de la teología mística, elevando su doctrina a un nivel de enseñanza universal para toda la Iglesia. La doctrina del padecer y la cruz. La enseñanza de San Juan de la Cruz enfatiza que para alcanzar la espesura de las riquezas de Dios es necesario entrar en la espesura del padecer. Pío XI valoró cómo Juan transforma el dolor y la negación propia en una unión amorosa con Cristo. También la Reforma Carmelita. Se subrayó su papel fundamental junto a Santa Teresa de Jesús en la reforma de la familia carmelita y la promoción de una vida contemplativa profunda. Relevancia actual. La proclamación subrayó que la enseñanza de San Juan de la Cruz no es solo retórica, sino una guía viva para encontrar a Dios en medio de la oscuridad espiritual y las tribulaciones de la vida. Santidad y sabiduría. Fue reconocido por su gran sabiduría espiritual y también por su santidad, influyendo notablemente en la teología de la mística cristiana. También su patrimonio literario. Se considera un maestro de la espiritualidad no solo en su época del siglo XVI, sino como una figura atemporal de la literatura y la teología. Más cosas, conocimiento de la sabiduría divina. Su doctrina se centra en el amor divino y la transformación del alma en Dios, logrando una unión sustancial y amorosa. San Juan de la Cruz fue reconocido como doctor místico por su profunda teología mística, su amor a la cruz y su guía en el camino de la unión con Dios por sus obras como Noche Oscura del alma, Cántico Espiritual, donde describe la unión del alma con Dios. Por su amor a la cruz, siendo su espiritualidad centrada en la purificación y el abandono total en Dios. Al doctor místico de la Iglesia reconoce en él a un maestro insigne de la contemplación, combinando fe profunda y poesía sublime. Aunque fue nombrado doctor en el año 1926, un 24 de agosto, los papas posteriores, como Juan Pablo II, San Juan Pablo II hoy día, han destacado su figura como maestro en la fe, que guió a la Iglesia hacia una fe viva, adulta y contemplativa, influenciando profundamente por San Juan de la Cruz. El Papa, influenciado profundamente por San Juan de la Cruz, su maestro espiritual, defendió la fe como el medio único para la comunión con Dios. En su magisterio fue influenciado mucho por San Juan de la Cruz. En efecto, Juan Pablo II, antes, cuando era Carol Wojtyla, antes del seminario leyó a los místicos españoles y estudió español para leer San Juan de la Cruz en su idioma original, encontrando en él un guía seguro en los senderos de la fe. Sabemos que el Santo Padre San Juan Pablo II, en su carta apostólica al general de los carmelitas descalzo, con ocasión del cuarto centenario de la muerte de San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, inicia su carta con esta introducción que voy a leer aquí. Maestro en la fe y testigo del Dios vivo,
San Juan de la Cruz se hace presente en la memoria de la Iglesia, particularmente hoy al celebrarse el cuarto centenario de su tránsito a la gloria, que tuvo lugar el 14 de diciembre del año 1591, cuando desde su convento de Úbeda fue llamado a la casa del Padre. El Papa decía que es un gozo para toda la Iglesia comprobar los frutos abundantes de santidad y sabiduría que este Hijo suyo sigue dando con el ejemplo de su vida y la luz de sus escritos. En efecto, su figura y sus enseñanzas atraen el interés de los más variados ambientes religiosos y culturales que en él hayan acogida y respuesta a las aspiraciones más profundas del hombre y del creyente. Abrigo, pues, la esperanza de que esta celebración jubilar sirva para dar más realce y difusión a su mensaje central, a la vida teologal en la fe y esperanza y amor. Este mensaje que daba el Papa fue dirigido a todo. Es herencia y tarea apremiante para el Carmelo teresiano, que con razón lo consideramos padre y maestro espiritual. Su ejemplo es ideal de vida. Sus escritos son tesoro para compartir con cuantos buscan hoy el rostro de Dios. Decía el Papa Juan Pablo, su doctrina es también palabra actual, en especial para España. Le damos un mensaje a los españoles, su patria, cuyas letras y nombre honra con su magisterio de alcance universal. Miren, confesaba el Papa Juan Pablo II, yo mismo me he sentido atraído especialmente por la experiencia y enseñanza del santo de Fontivero. Fontivero, lugar donde nació San Juan de la Cruz. Fontivero, que en Ávila. Confiesa el Papa también, desde los primeros años de mi formación sacerdotal, encontré en él un guía seguro en los senderos de la fe. Este aspecto de su doctrina me pareció de importancia vital para todo cristiano, particularmente en una época como la nuestra, exploradora de nuevos caminos, pero también expuesta a los riesgos y tentaciones en el ámbito de la fe. Juan Pablo II durante su juventud amaba la lectura de San Juan de la Cruz, como también amaba la lectura de Santa Teresa de Jesús. Él nos comentó en su vida que en otoño del año 1940 tomó una decisión definitiva de entrar en el seminario de Cracovia, que en ese tiempo, por las razones que había en el mundo, era clandestino. Y así comenzó los estudios en la Facultad Teológica de la Universidad allá en Cracovia, también clandestina. Carol permaneció en este seminario hasta un día 18 de enero del año 1945. O sea, han pasado ya 5 años, que fue la noche de la liberación. Por ese entonces comenzó a escribir un trabajo sobre el Santo Padre San Juan de la Cruz, que terminaría en Roma. Sus estudios concluyeron en el año 1948 con el doctorado, y su tesis la dedicó al estudio de San Juan de la Cruz y la tituló El acto de fe en San Juan de la Cruz. Con ello y más que ello, el Papa Juan Pablo II está cimentado para decirnos que cuando elaboraba su tesis, instruía una síntesis de San Juan de la Cruz, contiene no solamente una sólida doctrina teológica, sobre todo una exposición de la vida cristiana en sus aspectos básicos, como son la comunión con Dios, la dimensión contemplativa de la oración,
la fuerza teologal de la misión apostólica y la atención de la esperanza cristiana. Juan Pablo II agrega en una carta pastoral: Juan de la Cruz es un enamorado de Dios. Trataba familiarmente con él y hablaba constantemente de él. Lo llevaba en el corazón y en los labios porque constituía su verdadero tesoro, su mundo más real. En otra ocasión, el Papa hace un llamado y le dice a los españoles, leed continuamente las obras de los grandes maestros del Espíritu. ¿Cuántos tesoros de amor y fe tenéis al alcance de vuestra mano en vuestro bello idioma? En Segovia, el Papa, junto al sepulcro de San Juan de la Cruz, dijo de él: San Juan de la Cruz, maestro de la fe, gran maestro de los senderos que conducen a la unión con Dios, teólogo, místico y poeta artista. Y escribió Juan Pablo II: durante mi visita a España en noviembre de 1982, tuve el gozo de exaltar su memoria en Segovia ante el sugestivo escenario del acueducto romano y venerar sus reliquias junto a su sepulcro. Pude proclamar de nuevo allí el gran mensaje de la fe como esencia de su enseñanza para toda la Iglesia, para toda España, para el Carmelo. Una fe viva y vigorosa que busca y encuentra a Dios en su Hijo Jesucristo, en la Iglesia, en la belleza de la creación, en la oración callada, en la oscuridad de la noche y en la llama publicadora del Espíritu. Y decía también Juan Pablo II: el santo posee el don de la palabra eficaz y penetrante, no solo por la capacidad de expresar y comunicar su experiencia en símbolos y poesías transidos de belleza y lirismo, sino por la exquisitez sapiencial de sus dichos de luz y amor y por su propensión a hablar palabras al corazón bañadas en el dulzor y amor de la luz para el camino y amor de caminar. Y en otra ocasión, en una audiencia general, voy a cambiar ahora, me voy a referir a Benedicto XVI. Decía que en una ocasión, en una audiencia general, 16 de febrero del año 2011, también lo describió como un maestro de discreción de espíritu y ascua ardiente de amor divino. Me estoy refiriendo a la audiencia general del Papa Benedicto XVI del 16 de febrero del año 2011, que estuvo dedicada esa audiencia general, una gran catequesis de la figura de San Juan de la Cruz, a quien presentó como el poeta místico y gran reformador del Carmelo. En esta catequesis formó parte de un ciclo sobre los grandes escritores de la Iglesia y destacó los siguientes puntos clave que voy a pasar ahora, los tengo aquí apuntados. Vida y obra. El Papa repasó la trayectoria de San Juan de Yepes, que era el nombre de nacimiento de Juan de la Cruz, desde sus orígenes humildes hasta su colaboración con Santa Teresa de Jesús para reformar la orden de los carmelitas. Las noches del alma. Explicó que el camino de santidad descrito por San Juan de la Cruz no es una carga psicológica, sino una purificación necesaria para que Dios llene el corazón humano. Cristocentrismo. Benedicto XVI subrayó en esa oportunidad que para el santo, Cristo es el todo del hombre. Citó sus enseñanzas de que en Cristo Dios ya lo ha dicho todo
por lo que no hace falta buscar revelaciones nuevas. Actualidad del mensaje en esa época, del mensaje de Benedicto XVI. El Papa concluyó señalando que la nada que predicaba San Juan no es un vacío nihilista, sino una renuncia al egoísmo para permitir que el amor de Dios sea el centro de la vida. Benedicto XVI nos hablaba en su catequesis, que está en internet, la pueden leer, están en las páginas públicas del Vaticano. Nos hablaba en su catequesis que Juan de la Cruz está considerado como uno de los poetas líricos más importantes de la literatura española, siendo sus mayores obras las 4 que más conocemos. Hay más cosas, pero conocemos estas 4, que es Subida del Monte Carmelo, Noche Oscura, Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva. Y nos recordaba el Papa Benedicto en su catequesis, decía que en el cántico espiritual, San Juan presenta el camino de purificación del alma, es decir, la progresiva posesión gozosa de Dios, hasta que el alma llega a sentir que ama a Dios con el mismo amor con el cual es amada por Él. Sobre Llama de Amor Viva, dice, prosigue en esta perspectiva describiendo más detalladamente el estado de unión transformador con Dios. La comparación que utiliza Juan siempre es la del fuego, igual que el fuego que cuanto más arde y consume la madera, más incandescente se hace hasta convertirse en llama. Así el Espíritu Santo, que durante la noche oscura purifica y limpia el alma, con el tiempo la ilumina y la calienta como si fuera una llama. La vida del alma es una continua fiesta del Espíritu Santo que deja entrever la gloria de la unión con Dios. También hace un comentario que lo voy a leer sobre el libro de San Juan de la Cruz, Subida al Monte Carmelo. Dice, presenta el itinerario espiritual desde el punto de vista de la purificación progresiva del alma, necesaria para escalar la cima de la perfección cristiana, simbolizada por la cima del Monte Carmelo. Esta purificación se propone como un camino que el hombre emprende colaborando con la acción divina para liberar el alma de todo apego o afecto contrario a la voluntad de Dios. La purificación, que para llegar a la unión de amor con Dios debe ser total, comienza por la vida de los sentidos y prosigue con la que se obtiene por medio de las 3 virtudes teologales que conocemos, que son la esperanza, la fe, la esperanza y la caridad, que purifican la intención, la memoria y la voluntad. Y finalmente se refiere al libro del santo Noche Oscura, que dice, Noche Oscura describe el aspecto pasivo, o sea, la intervención de Dios en el proceso de purificación del alma. De hecho, el esfuerzo humano por sí solo es incapaz de llegar a las raíces profundas de las inclinaciones y de las malas costumbres de la persona. Solo las puede frenar, pero no extirparlas completamente. Para hacerlo, es necesaria la acción especial de Dios que purifica radicalmente el espíritu y lo dispone a la unión de amor con Él. San Juan de la Cruz define pasiva esa purificación precisamente porque aunque es aceptada por el alma, la realiza la acción misteriosa del Espíritu Santo que como llama de fuego consume toda impureza. En este estado el alma está sometida a todo tipo de prueba como se encontrara en noche oscura. Decía además el Papa
Benedicto que estas indicaciones sobre las obras principales del santo nos ayudan a acercarnos a los puntos más destacados de su vasta y profunda doctrina mística, cuyo objetivo es describir un camino seguro para alcanzar la santidad, el estado de perfección al cual nos llama a todos. Según San Juan de la Cruz, todo lo que existe, creado por Dios, es bueno. A través de sus criaturas nosotros podemos descubrir a aquel que en ella ha dejado una huella de sí mismo. La fe en cualquier caso es la única fuente que se le da al hombre para conocer a Dios, tal como es sí mismo, como Dios uno y trino. Todo, decía el Papa Benedicto, todo lo que Dios quería comunicar al hombre, lo ha dicho en Jesucristo, su palabra hecha carne. Es el único definitivo camino al Padre. Está mencionando un versículo del Evangelio de Juan 14:6. Cualquier cosa creada no es nada en comparación con Dios y nada vale fuera de él. Entonces dice, en consecuencia, para alcanzar el amor perfecto de Dios, cualquier otro amor debe conformarse en Cristo al amor divino. Y entonces dice, de aquí deriva la insistencia de San Juan de la Cruz en la necesidad de la purificación y del vacimiento interior para transformarse en Dios, que es la meta única de la perfección. Esta purificación no consiste en la simple carencia física de las cosas o de su uso, lo que hace al alma pura y libre. En cambio, es eliminar toda dependencia desordenada de las cosas. Y sigue, hay que situar todo en Dios como centro y fin de la vida. Gran cariño y opinión tenía el Papa también Benedicto XVI. Por eso dice que por este motivo el doctor místico sostiene que no existe verdadera unión de amor con Dios si no culmina en la unión trinitaria. En este estado supremo, el alma santa conoce todo en Dios y ya no debe pasar a través de las criaturas para llegar a Él. Según el Papa, gran teólogo, el alma se siente entonces inundada por el amor divino y se alegra completamente en Él. Finalmente, el Papa Benedicto XVI hizo un llamado también. Dice, queridos hermanos y hermanas, al final queda la pregunta, este santo, refiriendo a San Juan de la Cruz, con su alta mística, con este arduo camino hacia la cima de la perfección, tiene algo que decirnos también a nosotros, al cristiano normal que vive las circunstancias de la vida, que hoy es un ejemplo, un modelo solo para pocas almas elegidas, que pueden realmente emprender este camino de la purificación de la sabiduría mística. El Papa nos dice, para encontrar la respuesta debemos ante todo tener presente que la vida de San Juan de la Cruz no fue un volar en nubes místicas, sino que fue una vida muy dura, muy práctica y concreta, tanto como reformador de la orden, donde encontró muchas oposiciones, como superior provincial, como en la cárcel que estuvo en Toledo 9 meses, encarcelado por su hermano Calzado, donde estaba expuesto a insultos increíbles y maltrato físico. Y reconoce en San Juan una vida dura, pero precisamente en los meses que estuvo en la cárcel en Toledo, escribió una de las obras más hermosas. Y así podemos entender el camino de Cristo es ir siempre con Cristo. Finalmente, en esa catequesis, que digo que está en internet, en la página del Vaticano,
que es la catequesis del 16 de febrero del año 2011, finalmente Benedicto XVI nos pidió: oremos al Señor para que nos ayude a encontrar esta santidad, dejarse amar por Dios, que es la vocación de todos y la verdadera redención. Amigos, hermanos y hermanas, escribió San Juan de la Cruz en su poema Tras de un amoroso lance, hermosísimo: la esperanza tanto alcanza cuanto espera. Creo que esto significa que la capacidad de recibir o lograr bienes espirituales es directamente proporcional a la intensidad y confianza con la fe que se espera en Dios. Cuanto más espera el alma, más desea y se vacía de sí mismo, de sí misma, más unión con Dios alcanza. Son muchas las enseñanzas que nos dejó San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia. Podríamos hablar largamente. Y he preferido en esta ocasión comentar a dos grandes papas sobre su opinión sobre el Santo Padre San Juan de la Cruz y su admiración de su espiritualidad. Como dije antes, son muchas las enseñanzas que nos dejó San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia. También son muchas y buenas las razones para ser doctor de la Iglesia. Bendito sea Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, voy a dejar grabada esta charla sobre el doctor de la Iglesia, sobre el doctorado de la Iglesia de San Juan de la Cruz, en mi canal de YouTube, para que ustedes lo puedan ver nuevamente, oír, compartir y opinar. Pueden opinar en el mismo canal de YouTube sobre esta charla y sobre nuestro santo San Juan de la Cruz. Esta imagen, estatuilla, que le tengo mucho aprecio, me fue regalada por las monjas hermanas carmelitas descalzas de Luján, en Argentina. En dos ocasiones fui a dar unos talleres, unas charlas. Me dieron una de la Santa Madre San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús, y esta de San Juan de la Cruz. Bendito sea Dios. Muchas gracias a todos.